Reciban un cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Alejandro Ramos y hoy voy a exponer acerca de las fuentes dependientes de voltaje. En nuestra definición encontramos que la fuente de voltaje dependiente es una fuente de 4 terminales en la cual el voltaje de salida depende del voltaje o la corriente del circuito, además de la salida de voltaje, además que la salida de voltaje no es constante y se utiliza normalmente para atenuar señales eléctricas. Básicamente, pues entendemos que el voltaje es la fuerza como tal con la que se empujan los electrones a través de un conductor. Entonces, en estas fuentes lo que vamos a encontrar es diferentes componentes, ya sea para atenuarla, y pues ahí es donde nos indican básicamente que esta corriente no va a ser, o este voltaje no va a ser constante. Entonces, en una fuente, en este tipo de fuentes, el voltaje de salida depende del voltaje que pasa a través de los elementos del circuito. Esto quiere decir que básicamente cada uno de esos circuitos pueden ser resistencias que actúan como en el circuito, ayudan a dividir como tal ese voltaje y a atenuarlo en caso tal. Entonces vamos a constar en esas fuentes, vamos a tener 4 conexiones, ¿cierto? 4 terminales, 2 de entrada, 2 de salida. Vamos a tener un voltaje de entrada y un voltaje de salida también. Entonces el voltaje de salida que nos dice que básicamente es igual a una constante por el voltaje inicial. Entonces depende de la constante, ¿cierto? Aquí pues en la gráfica, en la siguiente gráfica podemos encontrar como tal un ejemplo que tenemos una entrada de 12 voltios y vamos a tener una salida de 120 voltios. Entonces, pues aquí vamos a tener una serie de componentes que van a permitir que esto se dé como tal. Digamos que la ecuación está dada por la constante que es igual al voltaje de salida sobre el voltaje inicial. Y en la fuente controlada de corriente, digamos que también vamos a encontrar que es un dispositivo de 4 terminales, es muy similar a lo que vamos a encontrar, solo que la corriente es un múltiplo escalar. Bueno, la salida, el voltaje de salida es un múltiplo escalar de la corriente de entrada y el voltaje de salida es igual a la constante A por la corriente y A es la escala del voltaje inicial por sobre la corriente. Entonces, básicamente aquí también vamos a tener una entrada, un voltaje de entrada como tal, y aquí lo que nos indican es que el voltaje inicial después nos va a arrojar un voltaje de salida de acuerdo a esta constante A por la corriente que se le aplica al circuito. Muchas gracias.